Me seduce mucho el espíritu de Calderón, había dicho Falla, pero otra idea desplazó pronto la del auto sacramental. Se había celebrado en 1926 el cincuentenario de la Atlántida, es decir, se cumplirán ahora 150 años también en este 2026, del atribulado poeta catalán Jacinto Verdaguer. Esta se impuso rápidamente en el ánimo de Falla, hasta el extremo de que los 20 últimos años de su vida, a partir de ese momento, habían de transcurrir bajo la impronta de la Atlántida. Anhelo, estudio, trabajo, angustia, esperanza, las otras composiciones que se intercalan en el tiempo, son treguas en la andadura de la Atlántida, la culminación inalcanzable. Por eso hay que fijarse aparte en el proceso de la Atlántida. Mientras las demás obras contemporáneas pueden ser el oleaje de superficie, esta registra las corrientes de fondo en el espíritu de Falla, como ese fondo en el cual duermen los recuerdos de ese mítico continente de la Atlántida. Su ilusión última, sólo expresada contadas veces, como por sorpresa, era componer una misa, como había comentado en el vídeo precedente, pero no se veía con arrestos espirituales para acometerla. Mientras tanto, Atlántida habría de ser para él como una introducción, como el ejercicio religioso previo. Y en este sentido, además, el resumen de su propia trayectoria religiosa. Había conocido el poema de Verdaguer a través de la traducción de unos fragmentos publicados en El Sol. Se apresuró a encargar la obra completa y enfrascarse en ella. Le convenció y le llenó. Sí, esto es precisamente lo que yo necesito. En la Atlántida hay religiosidad y patriotismo, grandeza mitológica y sentimiento humano. Empaque y delicadeza. Falla se sintió identificado plenamente con ella. Era efectivamente el hallazgo de su vida, el espejo estético y espiritual donde mejor se había conocido hasta entonces, donde mejor se había reconocido el gran compositor hasta ese momento, en esos versos religiosos de Jacint Verdaguer. A orillas del mar, en donde vigila Mongo, el pie en el agua, dice el poeta catalán, al cielo la frente llenaba una virgen su ánfora de arcilla viéndose en la fuente. Su pie de pechina resbala en el musgo y en trozos el cántaro se quiebra al instante. Del llanto que vierte, el mar, que era dulce, se torna amargante. El agua cogida es una traducción, no sé de quién será, porque nos la indica aquí Eduardo Marcos, el autor de esta biografía de Manuel de Falla, pero evidentemente no va a sonar tan bien esta traducción como suena en la lengua catalana. Manuel de Falla estuvo aprendiendo en sus últimos años para poder componer, darle música a este poema de la manera más adecuada. Estuvo estudiando catalán y latín y dedicaba todos los días un tiempo al estudio de estas lenguas. El agua cogida, cristalera y perlas como pocas cogen los lirios fragantes. No es mucho si al ver rotos los pedazos triste suspirase. El mar, condolido, las toma en su falda y al mayo le pide la flor del laurel, Valencia a tus huertas, verdor de esmeraldas al cielo, y al cielo dosel. Para cuna Venus, su concha le entrega mecida por céfiro, de aliento sutil. Las tintas que el alba de rosas coronan ya son su jardín. El sentido patriótico es evidente en el sueño de Isabel y nos incluye otro fragmento de este poema. Cuando en olas ponentinas cayó en mi anillo de amor, como sílfides y ondinas vi nacer islas en flor. Parecía al mediodía de esmeraldas entre nubes un cielo de poesía
que llenaban los querubes. Él, cantando himnos de fiesta, una guirnalda ha tejido con que coronarme cuando mi sueño se ha interrumpido. Aquel palomo es quien habla, cual mensajero del cielo. Caro esposo, hemos de hallar la India hermosa de mi anhelo, la India hermosa de mi anhelo. Para acometer la composición de una obra que le merecía tanto respeto, aunque no pensaba en principio que fuese particularmente extensa, Falla extremó la minuciosidad en su preparación, estudió el catalán para tener acceso al original de Verdaguer en óptimas condiciones de asimilación, repasó el latín, procuró ambientarse y con tal objeto pasó unas breves vacaciones en su ciudad natal de Cádiz, a la cual solía acudir frecuentemente, como os comentaba en otro vídeo. Pero en esta ocasión viene también con motivos de trabajo, visita la isla de Santipetri, que está que formaba parte de el resto de una isla enorme que terminaba justamente en la ciudad de Cádiz, en la zona donde el propio Manuel de Falla nació. Y ahí en esta isla de Santipetri estaba el templo de Melcar, que hoy se equipara con Hércules, con el héroe mítico griego, como nos va a decir Eduardo Marcos. Procuró ambientarse y con tal objeto dedicó unas breves vacaciones en Cádiz, que tantos recuerdos épicos podía depanarle. Hércules, Colón partió en el segundo de sus viajes de la ciudad de Cádiz para América. Sobre todo atendió los rumores del mar. Tal era la respuesta que daba a quienes le preguntaban el motivo de aquella visita inesperada. ¿Cómo, don Manuel? ¿Usted por aquí? ¿Cuál es el motivo de su viaje? He venido a oír el mar. Oír el mar. Él tiene unas frases bastante curiosas, ¿no? Como a través de la mirada, los colores, los tonos, el movimiento que percibe, lo relaciona con sonidos, con música. Esto nos recuerda a Van Gogh, ¿no? Que cuando se dedicó a pintar, cuando se dedicó a estudiar música y comparaba los sonidos con colores, ¿no? Y eso su profesor no lo comprendía y por eso no hubo ese conflicto entre ambos. Una nota pues le parecía verde claro, otra nota pues le parecía azul pálido, etcétera, etcétera. Oír el mar no era una frase, no las hacía don Manuel, era una verdad. Se sentaba frente a la orilla y escuchaba, escuchaba. De vez en cuando apuntaba unas notas, la música del mar. José María Pemán, que estuvo mucho con él durante aquellos días, le recordó la leyenda sobre el grito del sol al rozar la superficie del horizonte para hundirse en el mar. El grito del sol, hay una leyenda, ¿no?, que dice que se escucha un sonido en determinado momento, es como el rayo verde del cual nos habla Julio Verne en alguna de sus novelas. Se escucha un sonido que le llaman el grito del sol, cuando en la puesta del astro. Don Manuel, ¿ha oído usted el grito del sol?, le pregunta Pemán. No, pero he oído muchas otras cosas. Efectivamente, sus apuntes aumentaban rápidamente, rebosaban de temas. Quieto frente al mar durante horas y horas, estático pero profundamente alerta, se dejaba impregnar de aquellas sonoridades. Lo mismo que le impregnaba el olor salino. Sus amigos respetaban entonces su silencio absoluto. Ya sabían lo que llevaba entre manos, no se había proyectado, no se lo había ocultado, y por las noches, en la tertulia, les hacía partícipes de su proyecto. Bueno, pues podemos recordar precisamente lo que nos dice José María Pemán de sus encuentros con Manuel de Falla. Esta es una recopilación de las obras selectas, introducción de Emilio Gascó Contel, la famosa foto de Pemán que fue a visitarlo a Argentina, al igual que Rafael Alberti. Ambos representan los dos polos de la Guerra Civil Española. Y ambos, como os comentaba, pues fueron a visitarlo allí a Córdoba, en la Argentina. Editorial AHR. Y bueno, nos dice, a ver si lo encuentro,
Nos dice don José María Pemán, el controvertido dramaturgo gaditano, articulista, poeta, mis encuentros con Manuel de Falla. Entonces nos va contando y os voy a leer algunas cosas del encuentro que ambos tuvieron. Fueron un grupo de artistas acompañando a don Manuel a esa isla de Santipetri. Termina el encuentro en el mar. El segundo encuentro, el encuentro en el mar, que quiero relataros con Manuel de Falla, el gran paisano, data del año 33. Falla, después de sus años en París, se ha instalado en Granada. Ya es universalmente famoso. Tomó la casa de Antequeruela y aún creo que hizo alguna combinación económica y contractual con el dueño de la finca a fin de que éste añadiera a sus inquilinos una cláusula por la que se les prohibía el uso de radios, gramolas o pianos. Falla no quiere molestar, por eso quiere un sitio aislado, pero tampoco quiere que le molesten. Y curiosamente una cosa que puede molestarle es el sonido de otros pianistas. Fue por entonces cuando un buen día, casi inesperadamente, apareció don Manuel en Cádiz. Venía a pasar 15 días en su ciudad natal. ¿Para qué venía? Su respuesta a los pocos amigos que supimos su llegada y pronto les rodeamos fue casi sibilina. Venía a oír el mar. Luego, poco a poco, a don Manuel nos fue revelando todo el misterio. Había iniciado la composición de la Atlántida de Verdaguer. Aquellos 15 días gaditanos fueron de contacto diario y continuo con el maestro. Con un grupo muy reducido de íntimos, bajaba casi todas las tardes a la playa, que por ser a la sazón invierno estaba absolutamente solitaria. Allí, durante horas, escuchaba las olas y anotaba en su cuaderno los acordes que creía sorprender al mar y a las espumas. Luego, de vuelta a la ciudad, en sabrosas tertulias vespertinas, explicaba todo su proyecto. Había quien le objetaba que encontraba cierta disparidad entre el tipo de su música tan intelectual y pitagórico con las vastas resonancias de aquel poema cósmico y naturista. Pero entonces supimos que la Atlántida para él era sobre todo un poema religioso. Más que llegar a él, pasaba por él, más que llegar a él, pasaba por él, como el místico por la creación, en busca de la causa primera. La Atlántida nacía ya de la obsesión religiosa que por cima de ninguna otra le dominaría hasta su muerte. Bueno, también Pemán tenía sus obsesiones religiosas, como sabemos. En el que llamaré mi tercer encuentro en Granada, ya os contaré cómo me dijo que su ambición máxima y lejana era escribir una misa, tal como os había dicho. El místico había dicho, Verdaguer, no el místico San Juan de la Cruz, había dicho, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. El músico genial iba buscando sus amores por la inmensidad del Atlántico. El encuentro en Cádiz en los 15 días que vino a pasar allí para oír el mar y documentarse para la conocida composición, el enfoque religioso que en el artículo anterior dije que daba al gran poema de Verdaguer tuvo entonces típica y casi donosa expresión en sus diálogos con un empresario de Cataluña, que, enterado ya del proyecto, bajó a Cádiz a entrevistarse con Falla. El empresario catalán no contaba con estas exquisitas dilaciones. Trabajaba tan lento Falla que al final no terminó tal composición. Y vino a Cádiz a dialogar con Falla expeditivamente sobre un posible y próximo estreno de la Atlántida en el monasterio de Poblet. La iniciativa de esta idea había sido del propio Falla. Quería que nada en la primera audición de aquel poema que él concebía ya de un modo religioso y místico fuese mundano ni frívolo. El ruinoso monasterio de Poblet
Le parecía un marco adecuado para su experiencia. Había de cantarlo como era natural, dado su texto, el Orfeó catalá. El catalán era un poco escéptico sobre la compatibilidad de tales vestidos con la agilidad de la danza. Esto dio ocasión a varias visitas al Museo Arqueológico de Cádiz para ver las joyas prefenicias. Pero donde fue más gracioso el encuentro entre el sentido concreto y real del empresario y la imaginación de Falla, cada vez más religiosa y sobrehumana, fue explicando aquel fragmento del poema que se llama La Torre de los Titanes, y que es como un eco del capítulo bíblico de Babel. Los titanes quieren hacer una gran torre para escalar el cielo. Esto lo tenía concebido Falla como una gran fuga. Creo que a 8 voces. La oía dentro de sí y se exaltaba explicando aquella empinada y prometeica escala musical. Pero luego, decía, cuando los titanes van llegando al cielo, se escucha sobre ellos la voz de Dios, que canta aquella tremenda estrofa de Verdaguer. Titanes, perecer debéis. Don Manuel, rápido, escrupuloso, acudía a explicar. Esto lo cantarán las voces blancas, los niños, porque es la voz de Dios. La voz de Dios debe de ser simbolizada en la voz de los niños. Dejad que los niños se acerquen a mí. De ellos es el reino de los cielos, decía Jesús. Los niños, porque es la voz de Dios, y sólo los niños son dignos, dice don Manuel, de representar la voz de Dios. Se exaltaba y continuaba ya lejos de la conversación en plena creación interior y arrebatada. Entonces, al oírse la voz de Dios, todo el Orfeón se pone de rodillas. Replicaba el empresario catalán: no, mire, don Manuel, mire, de rodillas no, no pueden los cantores emitir la voz de rodillas. Se desconcertaría todo. Relampagueaban los ojos del maestro, cerraba los puños y se los metía por los ojos al empresario con esa cólera santa que a veces le invadía y que luego trataba de dulcificar con tanta cortesía y humanidad. Describe muy bien Pemán esos arranques de ira sublimada que tenía en raras ocasiones el maestro, ¿no? Replicaba: pero ¿cómo no se van a poner de rodillas si se oye la voz de Dios? Su acento era tal que todos enmudecían. Como un relámpago se empezaba a ver todo el pedazo de su verdad y su alma que estaba entregando a la Atlántida. Y empezaba a sospecharse que no la terminaría nunca. Un poema, una composición que está todavía por descubrir, porque evidentemente ese tiempo complicado, polarizado, de violencia extrema, de crueldades criminales, pues en ese tiempo se va a manipular, tergiversar y intentar explotar al favor, en este caso, de los que se impusieron en la guerra, esta religiosidad implícita en este poema, mucho más cuando tiene esas connotaciones patriotas que el poema tiene y que también tiene, por lo tanto, la composición de Falla. Patriotas también eran los republicanos, los liberales, los que luchaban contra el absolutismo, contra... Ellos también son patriotas. El patriotismo no es propio de aquellos que solamente buscan confrontarse con sus compatriotas. Su acento era tal que todos se enmudecían. Como un relámpago se empezaba a ver todo el pedazo de su verdad y su alma que estaba entregando a la Atlántida, y empezaba a sospecharse que no la terminaría nunca, porque decididamente quería eso, que en ella sonara de verdad la voz de Dios. No la terminaría nunca, pero sería una experiencia mística para él. Y nos dejaría pues retazos de tal experiencia que brillantemente supo comprender y concluir su discípulo Ernesto Halffter.
El recuerdo con que terminaré este segundo encuentro con Falla lo he relatado ya alguna vez. Quiso ir a la islita de Santipetri, donde se dice que estuvo. Yo he ido a la isla de Santipetri y creo que ya está prohibido. Yo he ido con mi padre, con mi tío, recuerdo perfectamente ese momento. Hemos subido arriba. Eso ya no se puede, ya es que ya no se puede ni nadar allí, está prohibido, me parece, está prohibido bañarse. Allí se dice que estuvo el templo de Hércules, como os había comentado, que tanto juega en el poema de Verdaguer. En la isla, rica en hallazgos arqueológicos, no hay más que un faro. Seguramente don Manuel había estado ya ahí antes, ¿no? Pero quería volver a estar, como seguramente en algún momento de su infancia estuvo con sus padres, porque era muy común que los capitalinos pues fueran de visita a Chiclana, por ejemplo, y a San Fernando. Entre ambos está este islote de Santipetri. En la isla, rica en hallazgos arqueológicos, no hay más que un faro. Hoy día no tiene muelle y al llegar a ella en un bote se encalla en la arena, se tocan las palmas y sale entonces del faro un marinero que metiéndose en el agua hasta las rodillas, metiéndose un marinero fuertote, se mete en el agua hasta las rodillas y transporta a los viajeros a hombros a la isla. Se los pone en el hombro y los trae hasta la orilla. Íbamos con Falla 4 amigos en el bote. Llevábamos con nosotros la Atlántida de Verdaguer y la Atlántida de Platón. Otro libro también interesante. Tocamos las palmas una vez en la playa y empezó el marinero a hacer el transporte. Al llegar a Falla, este pequeño, asustadizo, miraba como un niño al San Cristóbalón y le preguntaba: ¿Podrá usted conmigo? ¿Podrá usted conmigo? Dice Falla. Le miraba el marinero de arriba abajo, le reconocía, sin duda, por un retrato que había publicado aquellos días el diario local, y echando mano a su figura bética y a su sabiduría marinera, andariega de mundos, componía esta respuesta. Con Wagner podría, no sé si podré con usted. Eso dice el marinero. Nunca olvidó Falla esta respuesta que me recordaba siempre que nos encontrábamos. En ella vio toda una comprobación de la vejez inmensa y sabia de aquel rimar del mundo. Toda la tarde le tuvo brillante y locuaz el madrigal de aquel turdetano maravilloso, mientras desde el faro contemplaba el océano y veía sobre él la puesta del sol. Desde allí la vio también aquel griego Posidanio, al que le habían dicho que en aquel extremo del mundo se oía el chirrido del sol incandescente al meterse en el agua. Estuvo durante un mes acudiendo al templo de Hércules Posidanio y aguzando el oído para escucharlo, pero confesó que no oyó nada. Falla aguzó el oído también aquella tarde. Le preguntamos: don Manuel, ¿ha oído usted el chirrido del sol? Contestó: no, pero he oído otras muchas cosas, y apuntaba en el cuadernillo de sus melodías auténticas. Evidentemente es de este artículo de José María Pemán, de donde Eduardo Carlos, que como os comentaba, Eduardo Marcos, perdón, que como os comentaba en el primer vídeo, tal vez se trate de Luis Carandel. Al menos así lo veía yo. La monarquía española, continúo con la biografía de Falla, que no había superado las taras de la restauración, venía siendo la restauración que se tiene lugar cuando Alfonso XII pues se proclama rey después de que la Primera República pues no haya conseguido el éxito que buscaba. Y su hijo Alfonso XII es el que en ese momento rige España. Tambaleante, unos años antes había apuntado por la dictadura del general Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, pero aquel apuntalamiento le fue fatal. Cuando cayó el general, inevitablemente el rey Alfonso XIII, que había apostado por él, pues entonces
no le queda otra que acompañarle. Se encontró completamente inerme frente a una situación que no podía de ninguna manera controlar. En abril de 1931, el rey abandonó definitivamente el país, se proclamó la república, pero los dirigentes de esta no pudieron tampoco poner coto a la irrupción de unas fuerzas tumultuosas que con la nueva situación se hicieron aún más temibles. Comenzaron a menudear los desórdenes. Por primera vez se sintió a disgusto en Granada. Las tensiones sociales, no solo en España, en toda Europa. Desde el final de la guerra europea, la violencia en las calles no ha cesado. Necesito apartarme de esto, necesito paz. Por eso intenta vivir en Mallorca, que entonces merecía cabalmente el apelativo de la Isla de la Calma. Allí donde Chopin estuvo con George Sand, si no me equivoco. Tenían allí buenos amigos que habían insistido algunas veces para que el maestro acudiese a visitarles. No fue fácil encontrar el lugar idóneo, pero por último se consiguió y Falla se mostró muy satisfecho. Era una casita entre pinos, con vista a la bahía de La Palma y próxima al castillo de Belver. Verás, verás, decía su hermana, aquí podré trabajar en la Atlántida. Desembarcaron en Mallorca poco antes de las Navidades, disfrutando por ello la oportunidad de asistir en la catedral a un rito mozárabe con el canto de la sibila del siglo X, que naturalmente tenía que interesar vivamente a Falla. Le recordaba Juan María Tomás durante el acto, atento e inmóvil su rostro se destacaba, dice Juan María Tomás, se destacaba contra un retablo del siglo XVIII, entre las efigies dispares de tres santos, junto a las cuales parecía refugiarse casi litúrgico, grave y severo en su prudencia difícil y ascética, en su anhelante y pura búsqueda de la perfección. Esta visión es exacta. Sus amigos le veían como una especie de santo en la música, de santo de la música, consagrado a ella como un caballero a su dama o un religioso a su regla. Esa es su amante a la cual se entrega. Le pasa igual que a Karl Leverkühn de Thomas Mann, del Dr. Faustus. Aunque parece que su experiencia es mucho más celestial que infernal, como en el caso del protagonista de la gran novela de Thomas Mann. Lo diría también García Sanchís en una de sus brillantes metáforas. Don Manuel de Falla no era don Manuel de Falla, fue la reencarnación de San Juan de la Cruz. Hasta en la levedad corporal y en las explosiones se parecían. San Juan de la Cruz igualmente era menudo, enfermizo, extremadamente delgado, un perfil muy similar al del compositor gaditano. Uno y otro siguieron la vía purgativa, la iluminativa y la unitiva, y Falla es santo y doctor en la música, como Fray Juan es santo y doctor en la iglesia. Así decía García Sanchís. Pero su pureza no era sólo estética, sino también más ampliamente humana. Era recto por naturaleza. Cuando se supo mucho mundo adelante que Falla trabajaba en la Atlántida, hubo un enorme interés en asegurarse aquel estreno que prometía ser memorable. El pintor Sert, también introducido en los grandes ambientes norteamericanos, le transmitió el más tentador de los ofrecimientos, un cheque en blanco por los derechos de estreno absoluto, dejándole plena libertad para la elección de todos los intérpretes. El propio Sert gozaría de la misma libertad para la escenografía. Pero Falla apartó la tentación en honor a la palabra dada. Le ofrecen un cheque en blanco y Falla dice: lo siento, pero un contrato moral me liga a Cataluña. Un contrato moral me liga a Cataluña. Tengo prometida la primera audición al Orfeo Catalá, que debe realizarla
en el monasterio de Poblet. No puedo faltar a mi palabra. También recuerdo en una conferencia se decía cómo Falla le conceden el doctor honoris causa en la Universidad de Oxford, y antes de que se lleve a cabo el proceso se lo comunican para ver si acepta, y él dice que no acepta tal privilegio. Es una cosa impresionante, ¿no? Porque lo que para él supone el ser que se le den tal distinción en una prestigiosa universidad, eso es una gran promoción para sí. Sin embargo, eh, tiene esa humildad poco común. Cree que no lo merece. Amaba a Cataluña cada vez más a medida que profundizaba en el espíritu de Verdaguer. Si Cataluña se olvida de Pedrell, si Cataluña se olvida de Verdaguer, ¿cómo no se va a olvidar de Falla, que es de aquí, de Cádiz? Eh, Así son las cosas, ¿no? Hoy es más importante Rosalía y los grandes hermanos que nos controlan. Eso es lo que les preocupa a los catalanes y a los que no son catalanes. En general, hablando en general. Pero le dolía sobremanera el antagonismo que entonces se fomentaba entre Castilla y ella. Quería aproximarlas, fundirlas en un abrazo fraterno. Cuando don Manuel empieza a interesarse para llevar a la música sus notas por esa Castilla, no es una Castilla lejana, esa Castilla de la Mancha es fronteriza con Andalucía, con lo cual cuando se dice abandona el andalucismo, no se va muy lejos. La Mancha no está al lado de Santander, ni de Girona, ni de Pontevedra. La Mancha está aquí al lado, aquí, como está Extremadura y como está Murcia. Regiones limítrofes con Andalucía. Ya en el retablo de Maese Pedro había introducido los ecos de una canción popular catalana, El desembre congelat, probablemente con un ánimo integrador. Pero en aquel orden, como en otros, la áspera realidad española de los primeros años 30 contrariaba los sentimientos de Manuel de Falla. Este debía sentirse fuera de órbita, desambientado y colgado frente a la incertidumbre. La obra de Falla, pues, en este periodo se extiende más que nunca a través del tiempo, casi desfilando en el curso de este. Pero volvamos al invierno del año 33-34, en que otra vez instalado en Mallorca empleaba sus afanes entre aquellos homenajes y la Atlántida. Una de las pocas piezas que compone en estos 20 años que trabaja para la Atlántida son esos homenajes a Pedrell, a Debussy, a Dukas, o como se diga, estos grandes amigos y grandes compositores a los cuales, pues, con los cuales se siente el maestro en deuda por todo lo aprendido de ellos. Fue un nuevo periodo de tranquilidad fecunda. Reanudó sus hábitos de la anterior estadía mallorquina, revivió sus amistades, entre las que se contaban muchos campesinos del contorno. Traba amistad con esos campesinos mallorquinos, igual como la traba con los gitanos del Sacromonte, creo que es así como se llama, ese barrio cercano a la Alhambra. Las suyas eran unas tertulias animadas y jugosas. Un señor que está permanentemente de tertulia, que crea amigos y amigas en todos los lugares. No parece lo propio de un perfil tímido, solitario e introvertido. No era así realmente Manuel de Falla. Eran unas tertulias animadas y jugosas, pero no permitía que se deslizasen en ellas las maledicencias, peste de los artistas, por las que unos se enzarzan con la sombra de otros en su ausencia. Con Falla solo podía haber conversación constructiva. Se sentía hermano de todos, presentes y ausentes, y ello prestaba a su trato aquella señorial cordialidad, muy lejos de la simpatía banal y aparentista, mucho más permanente y profunda. No tenía
él que gastar saliva en hablar de igualdad. Se sentía sinceramente igual a todos y preocupado por el buen nombre de todos. No hay que hablar de igualdad, de dignidad, de justicia. Lo que hay que hacer es tener la conducta que manifieste de manera natural, espontánea y auténtica esos valores de los cuales se nos llena la boca hablando, pero luego en la práctica a veces no están en concordancia los actos con las palabras. No tenía él que gastar saliva en hablar de igualdad, se sentía sinceramente igual a todos. Le dolía cualquier desconsideración o injusticia que se cometiera con alguien. Tomás, que tantos recuerdos ha transmitido de aquellas temporadas de Falla en Mallorca, se edificaba al verle en la iglesia orando recogido como un místico, decía, en honda contemplación. Yo espero que mi Atlántida, comentaba Ernesto Hafter, que no había visto a Falla presignarse al entrar en una iglesia. No era su religiosidad no era de gestos exteriores, igual que no era de dogmas, de mandamientos. No era algo, es un sentimiento profundo, arraigado en él, que va a estar siempre presente. Esto evidentemente, el sesgo, la perspectiva agnóstica, pues no puede comprenderlo. Yo espero que mi Atlántida sea algo así como un cántico a la divina providencia, pero también una especie de reparación de mis pecados anteriores. Mucho temo que otras obras mías no hayan servido, sino todo lo contrario, para encaminar las almas a Dios. Esto no significa que reniegue de tales obras, significa que el artista está considerando de que no está llegando a la excelencia, que se está recreando en desviaciones sensuales, que no significa que tales desviaciones tengan algún mal en sí, pero él quiere aspirar a compartir con sus semejantes algo de gran valor, algo que resulte, que deje una impronta que le permita a él convertirse en canal de ese referente de trascendencia al cual ha entregado su vida gracias a su fe. Por Dios, don Manuel, ¿quién piensa en eso? Pienso yo, y mucho, me preocupa seriamente. Pues deseche esas ideas. La música no es moral ni inmoral. Es música, actúa en otra esfera. Él meneaba la cabeza sin dejarse convencer. Nada ni nadie acallaría sus escrúpulos que le persiguieron hasta el último momento. Solamente los mantenía a raya cuando se enfrascaba en la Atlántida. Era ciertamente otra manera de rezar. Han señalado algunos exégetas que ello se hace patente en determinados pasajes de la obra, donde detectan paralelismos con las partes de la misa que lejanamente se tenía propuesta y no llegó a escribir. En 1934 Falla abandona con su hermana Mallorca, otra vez para Granada. Aquel hombre enfermo física y moralmente, supo sacar fuerzas de flaqueza y ponerse en movimiento cuando le llegó el aviso de que su amigo Federico García Lorca había sido encarcelado. Aunque apenas podía moverse, ya comentaba que parece ser que estuvo incluso un año en una silla de ruedas debido a la gravedad de su enfermedad. Aun así, Falla tomó un auto y se hizo, los autos de aquella época, que ya sabemos cómo eran, ¿no? En esa época pues no estaban todas las calles infectadas de trastos asesinos que se han apropiado de las ciudades, pero ese es otro tema que no viene ahora a cuento. Aunque apenas podía moverse, tomó un auto y se hizo conducir a la comandancia. Preguntó
Intercedió, protestó, hizo todo lo que pudo, pero tropezó con una muralla inabordable. Luego lo atacarían, lo acosarían, lo amenazarían, llamándole rojo, asqueroso y esas cosas, igual como también lo insultaban los del otro bando. Es el problema, ¿no? Cuando tú quieres no implicarte en un conflicto, los que se matan entre sí te ven como el peor de sus enemigos. Eso le pasa a don Manuel de Falla, como le pasaba a Chávez Nogales, por ejemplo, y a otras personas, a María Zambrano. A María Zambrano también la insultan los extremistas de uno y otro lado, porque no reconocen una implicación en ninguno de los bandos, una implicación absoluta, que la implicación absoluta ya en ese tiempo de polarización solo la tienen los más violentos, los más extremistas, los más intransigentes. No tardó en presagiar lo inevitable, y no se equivocaba. Cuando por fin logró hallar su pista, García Lorca había sido asesinado. El joven arrebatador, el niño mimado de Granada, había sido arrancado de la vida que tanto amaba. Aquel hecho monstruoso debió sumir a Falla en una consternación absoluta. Cuerpo y alma participarían en ella. De hecho, pasó todo el tiempo de la guerra inutilizado, sin moverse apenas de su casa, y durante largos meses ni siquiera de su sillón. ¿Qué pensaría entonces? ¿Cómo integrar experiencias tan terribles, con su concepción harto simplista de los dos bandos en lisa? Concesión simplista, concesión del imbécil, del tonto, de ese idiota del cual nos habla Dostoyevsky, por ejemplo, o ese Iván el imbécil. También Byung-Chul Han nos habla de esa perspectiva que tiene el presunto idiota, que no se implica en los conflictos mundanos, porque no les toca, no están predispuestos a inmiscuirse en maledicencias y en esas maldiciones y en esas puñaladas traperas que generalmente se dan en la vida cotidiana de muchas personas. Entonces, esos idiotas son menos idiotas que aquellos que están permanentemente entregados a la violencia y predispuestos para hacer uso de ella, para reaccionar. Los que no viven en la acción como vive este hombre que compone obras maestras. ¿En dónde viven? Pues en la reacción, en esa compensación inevitable de aquellos que no son íntegros, de aquellos que quieren llenar un vacío que jamás puede ser llenado de esa manera, porque tal vacío no existe verdaderamente. El único vacío es el del canal que somos, a través del cual se expande la verdad de la vida. Una curiosa disyunción de su inteligencia hacía considerarse a Falla en efecto alineado en uno de dichos bandos. La sacudida despiadada que le había ocasionado la muerte violenta del amigo no bastó para superar aquella disyunción. Teóricamente se mantenía aferrado a la idea de que la España auténtica era la de los católicos, puesto que sólo ellos poseían la verdad. Cuando Falla, entre comillas, cuando Falla hablaba de nuestra España, se refería a la zona dominada por las tropas de Franco. No era el único ingenuo ni el único simplista que aceptaba aquel espejismo maniqueo. Bueno lo de acá, malo lo del otro. Es probable que la soledad y el abandono moral, bueno, está ahí. Si te alineas con el bando en el cual no está, ¿qué es lo que pasa? Pues que pueden hacerte lo que le han hecho a García Lorca. Entonces es muy fácil opinar cuando ya han pasado tantos años, ¿no? Hay muchos testimonios de personas que salvan su vida justamente porque pues, no expresan ningún tipo de simpatía por la zona en la cual no están. Lo sé, no estoy en las debidas condiciones, pero es nuestra única oportunidad, María del Carmen. Allí me esperan y me pagarán bien, así saldremos de estos apuros.
tiene muchas dificultades económicas, por eso decide aceptar dirigir unos conciertos en Argentina, y de esa manera pues va a aprovechar para instalarse allí, huyendo de otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, que estalla cuando Alemania invade Polonia y posteriormente Francia. Lo había decidido. Aceptando una invitación de la Institución Cultural Española en Buenos Aires, Manuel de Falla se disponía a viajar hasta la República Argentina para dirigir varios conciertos. Él, tampoco aficionado a los viajes, se disponía a emprender el más largo de su vida, precisamente en el momento que se hallaba más quebrantado. Es posible que influyese en su decisión la decisión de sustraerse del ambiente español, no menos recargado por la victoria de un bando en la guerra que le agobiaba y le dolía, pero probablemente pesaron por encima de todos las razones materiales más acuciantes. Su situación económica era desastrosa, ya no percibía esos derechos por sus obras, habida cuenta de que no había conciertos, y si los había, pues no se pagaba como era pertinente, debido a esa nueva situación de guerra en toda Europa. Los dos hermanos embarcaron en Barcelona en octubre del año 39, pocas semanas después de que acabara la guerra civil, y pocos días también después de que Alemania, si no me equivoco, invadiera Polonia. Dejaban atrás una ciudad fantasmal, sembrada de ruinas, esqueletos metálicos de edificios desmoronados. Fue la última gran ciudad en ser invadida por el ejército franquista. De muchas gentes hambrientas y asustadas, así estaba España. Falla la vería alejarse, perdiéndose en el horizonte la línea de sus costas con una infinita tristeza. No pensaba que su marcha fuera definitiva, pero tampoco había resuelto qué debía hacer a su regreso. Los recuerdos de Granada eran demasiado penosos entonces, y había cavilado sobre la conveniencia de instalarse en la serranía de Córdoba. Curiosamente iría a Córdoba, pero a la argentina y no a la andaluza. Todo era una incógnita para él. Achacoso y entrado en años, tenía que enfrentarse con las incertidumbres de un mocito principiante. Y, como estos, hacer las Américas, como se solía decir antaño. Pero debía confesarse que le faltaban bríos para ello. Por si todo ello fuera poco, el ambiente internacional era también adverso. Había estallado la guerra mundial, maldad y violencia desatadas, esta vez a escala planetaria. Los espíritus como Falla parecían estar de sobra en medio de este caos. ¿Cómo pregonar paz y sosiego? ¿Cómo pregonar paz y sosiego? Religiosidad, serenidad, afecto. Contemplando la estela de su navío, el músico debía replantearse amargamente su propia vida. No renegaba de ella, pero la hallaría extrañamente a contracorriente. En aquellos momentos, el ímpetu de los acontecimientos adversos arrollaba su frágil resistencia. Era una especie de náufrago, pero un náufrago iluminado. Bueno, pues de momento aquí lo dejo, y ya seguiré compartiendo algunos fragmentos de esta biografía de Eduardo Marcos, de don Manuel de Falla. Gracias y hasta pronto.